La desobediencia a Dios puede traer graves consecuencias, y eso lo vemos en el capítulo 34 del libro de Génesis, donde Dina, la hija de Lía y de Jacob, sale a visitar a algunas muchachas en el lugar. ¿En qué lugar? En Siquem. Pero ella se encontraba en este lugar debido a la desobediencia de Jacob, y analicemos por qué. En Génesis 26-23 nos dice que Isaac se estableció en un lugar llamado Berseba, es decir, pozo del juramento. Ahí fue donde se estableció con su familia, con Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob. De ese lugar es donde sale Jacob y se dirige a Padán Aram. En Padán Aram, Dios se le presenta y le dice que tiene que regresar a la tierra de sus padres. Eso es en Génesis 31:3. Entonces, cuando se encuentra con Esaú, Esaú le dice, vamos a la tierra de Seir. Sin embargo, Jacob vuelve a mentirle a su hermano y le dice, tú adelántate y yo te alcanzo. Sin embargo, vemos que en Génesis 33:19, Jacob decide establecerse en un lugar llamado Siquem dentro de la tierra de Canaán. Pero estaba rodeado de gente cananea. Entonces, esto era un problema porque los cananeos, al estar alejados de Dios, no tenían una conciencia moral de lo que era lo más correcto, es decir, estaban cauterizados por dentro en cuanto a su conciencia moral. Entonces, cuando dice que Dina sale a visitar a algunas muchachas del lugar, aquí vemos un claro descuido por parte de Lía y de Jacob, porque en ese contexto, una joven soltera, además atractiva, como siempre nos pintan a las hijas de Dios, no podía estar sola en un lugar que no era de Dios. Por lo tanto, iba a poder estar expuesta en peligros, como lo vemos en el versículo 2. En el versículo 2 la ve Siquem, hijo de Hamor, y entonces la agarra por la fuerza y abusa de ella. Entonces Siquem queda profundamente enamorado de ella y trató de ganarse su cariño. Entonces aquí desmenucemos este versículo. Primero, Siquem no tiene conciencia moral, por eso no espera y la toma a la fuerza, porque él estaba completamente cauterizado. Es decir, había una clara falta de paciencia y de no saber respetar límites en este hombre. Entonces, lo que él sentía por ella no era amor, era lujuria. Él se sintió atraído únicamente por lujuria hacia Dina y por eso le faltó de tal manera. Entonces, cuando nos dice que estaba enamorado de ella, vean lo que dice en el versículo 4. Ve y pídeme esa joven por esposa porque quiero casarme con ella. Aquí hay una cosa que muchas jóvenes deberíamos de entender. Podemos tener el deseo de querer ser amadas y de conectar con un hombre, pero un verdadero hombre enamorado bajo los términos de Dios, de su amor piadoso de Dios, buscará protegerte, cuidarte y conocer el interior de tu alma, de tu mente, antes que obtener algo físico. Pero un hombre sin el amor de Dios, con los sentimientos cauterizados, lo primero que buscará será obtener beneficios y una satisfacción personal. Y eso es lo que vemos con Siquem. Siquem realmente no estaba enamorado, tenía un deseo carnal hacia Dina y por eso la quería como esposa. Y luego vemos que cuando Jacob se entera que Siquem había abusado de Dina, él no hizo nada. Se quedó esperando hasta que sus hijos volvieran del pastoreo. Mientras tanto, Hamor, el padre de Siquem, fue a hablar con Jacob y llegó al mismo momento que los hijos de Jacob, y al enterarse lo que le sucedió, los hijos de Jacob se llenaron de ira y entonces ellos dijeron, esto nunca debió haberlo hecho, es una gran ofensa para Israel. Aquí vemos una actitud bastante pasiva en Jacob porque le habían deshonrado a su hija y en el pasado o en el contexto histórico, el abusar de una mujer dentro de una familia era una gran deshonra para toda la familia, era como una humillación a los hombres de la familia porque no supieron cuidar a sus mujeres. Por eso los hijos de Jacob se llenan de ira ante la pasividad o la falta de liderazgo de Jacob. Entonces Hamor les dice, miren que mi hijo está enamorado de su hermana, permítanme que se case con ella.
y los invitamos a que vivan entre nosotros y las hijas de ustedes se casen con nuestros hijos y vamos a negociar. Entonces Siquem le dice: sean bondadosos conmigo y dénmela por esposa. No importa la dote que pidan, por alta que sea, yo la pagaré. Esto ofende más a los hijos de Jacob que al mismo Jacob, porque no solo estaba pidiéndoles que se mezclaran. Recordemos que Dios prohibió la mezcla entre cananeos y gente de Israel. ¿Por qué? Porque tenía un designio claro para la gente de Israel. Entonces mezclarse era ya una deshonra para Dios. Sin embargo, lo siguiente que hicieron los hijos de Jacob no justificaba sus actos, porque después vemos que los hijos de Jacob, lo que es Simeón y Levi, hacen un pacto con Hamor y Siquem y le dicen: claro, o sea, te vamos a dar a Dina, pero ustedes van a tener que hacer el acto de la circuncisión, porque no podemos mezclar a nuestras hijas, a nuestras mujeres, con hombres incircuncisos. Entonces, Simeón y Levi esperaron a que pasaran 3 días de la circuncisión y pasaron a cuchillo a todos los hombres de esa zona y se quedaron con todo el botín. Entonces, pese a que el acto de Siquem fue malo, de dañar a Dina, y el acto de Hamor de quererse apropiar de todo lo que era de Jacob fue malo, no justificaba el acto de Simeón y de Levi. Entonces, después vemos que no hay una reprensión por parte de Jacob hacia sus hijos. Y entonces, lo único que vemos es que Jacob le dice a sus hijos: ustedes me han hecho un mal grande. A partir de hoy los cananeos y los fereceos que viven en esta región me van a odiar. Él no se preocupa por la familia, él solo dice: me van a odiar. Si ellos se unen y nos atacan, nos matarán a todos, pues cuento con muy pocos hombres para defenderme. Pero ellos le respondieron: ¿acaso tenía el derecho de tratar a nuestra hermana como si fuera una mujer fácil? Entonces, aquí vemos una cuestión importante. Al momento en el que los hijos de Jacob tratan de justificar sus actos malos, se desconectan de Dios y además cometieron una gran transgresión a Dios, porque tergiversaron un pacto sagrado de Dios como era la circuncisión para hacer un engaño y una matanza masiva, lo cual no estaba correcto y no estaba bien visto a los ojos de Dios. Pero entonces la gran enseñanza y mensaje de este versículo es: ninguna familia es perfecta. Sin embargo, Dios nos adopta como sus hijos imperfectos. Entonces, el sometimiento ante su autoridad, el conocimiento de su palabra, el conocimiento de su voluntad y la fe hace que comencemos a tener un cambio paulatino que muchas veces llega a ser muy lento, de conversión personal. Y eso lo vemos con Jacob. Jacob no era un hombre perfecto. Él se fue perfeccionando conforme fue avanzando con Dios. Lo mismo vemos con Levi. Levi, si se fijan, en este capítulo obró sumamente mal, pero para el éxodo todos los hijos de Levi actuaron con justicia y con furor de Dios. Por eso es que Dios los esparce por todo Israel y los hace los sacerdotes que iban a cuidar la palabra de Dios. Entonces eso nos habla que pese a los tropiezos que pudiéramos llegar a tener, lo que nos invita este versículo es jamás caer bajo el furor de nuestra venganza, sino someternos al amor y a la voluntad de Dios y tratar de hacer una conexión con Él para que cada día vayamos desarrollando más el conocimiento de su palabra, vayamos entendiendo su voluntad y eso aumente nuestra fe, para que no querramos tomar medidas por nosotros mismos, sino dejar todo ante la justicia divina. Pero no te quedes solamente con este análisis, te invito a que leas tú personalmente tu Biblia y la estudies. Dios te bendiga, hasta luego, bye.